Tenemos un contexto global que pone los pelos de punta, con conflictos, con crisis humanitarias, genocidio en Gaza, crueldad y sobre todo impunidad. Y tenemos al fascismo campando a sus anchas, personalizado en Trump y extendiendo sus ideas reaccionarias por todas partes. En Europa ya hay gobiernos de extrema derecha y estamos en riesgo de que haya más. Es una necesidad para poder aspirar a un Asturias de futuro donde la solidaridad, la justicia social y la igualdad sean las bases y los pilares de una sociedad que siempre fue, como la asturiana, solidaria y reivindicativa. Para ello ya fichimos la convocatoria formal, ya enviamos la invitación a entamar, a sentarnos, a falar y a conversar con las fuerzas hermanas de la izquierda alternativa asturiana, concretamente con Izquierda Xunida, con Movimiento Sumar Asturias, con Izquierda Asturiana, con AINA, con Equa Asturias y con Podemos Asturias. Contempla tres grandes bloques. Uno de ellos sería las políticas centradas en las vidas de las personas, la vivienda, los servicios públicos, la igualdad. Por otro lado, estaría una serie de puntos relacionados con la sostenibilidad y el futuro. La Agenda 2030. En un frente amplio, capaz de tener unos muy buenos resultados para tener un peso específico y capacidad de decisión en la política asturiana. Y en este momento, comparecer a cualquier elección, disgregados, separados, enfrentados, es un suicidio político que desde luego no nos podemos permitir por responsabilidad, porque además el pulso de la calle está claro y las muchas personas que en Asturias se consideran de izquierdas lo que están esperando es precisamente esto, que seamos capaces de ir juntas.